hasta el 25 de abril. Y después, en la Asociación Cúmul, se ha inaugurado recientemente Ignacia de Greta Thunberg. Bueno, pues esas son las exposiciones que tenemos, es decir, que tenemos un espacio muy seguro, porque las exposiciones, incluidas las de Ana, a partir de hoy, son espacios seguros por el tema del contacto, el riesgo que pueda haber a nivel de COVID. Y poco más. Decir que, por supuesto, todas las sesiones, incluida esta, se agradece y ha sido gracias también al apoyo del aula de fotografía, del Servei d'Activitats Culturals de la UGI. Y poco más. Os dejo con Ana, que ya misma va a presentarse y a exponer de dónde viene, acabando con la obra que está expuesta. ¿Bien? Hola. No, pero tengo que darle a la tecla. No, es que ya es la segunda vez que estoy aquí, pero creo que cada vez estoy más nerviosa. Esto del rodaje no funciona conmigo. Yo, además, últimamente siempre era con tapas duras cuando daba una charlita y ahora es estar aquí. Bueno, si alguien quiere subirse, estáis invitados. Aquí hay bastante gente que sabe perfectamente de mi proyecto de Osamadekhin, así es que... A ver, no, tengo que salir de aquí. Vale. Bueno, muchas gracias. Lo primero, a la UGI y al Photobook Club por ceder el espacio y por gestionar y coordinar este evento que, vamos, el de Castellón creo que es el que más movimiento tiene, no sé si a nivel nacional o internacional incluso, es increíble. Y nada, bueno, es un Photobook Club, se supone que yo vengo a hablar de mi libro, pero quería primero un poco introduciros de dónde vengo, ¿no? Porque, bueno, sí, algunos sí que me conocéis, pero muchos no. Soy Ana Raquel Leiva, soy de Valencia y, bueno, yo empecé haciendo fotografía. Bueno, esto es un libro de la era en la que la palabra fotolibro no existía, nadie utilizaba esa palabra, ni siquiera fotobook, claro, era pues un libro de fotografía de autor. Y este es el proyecto con el que me gradué en fotografía en la EAS de Valencia. Es un proyecto desarrollado en Guatemala. Os pongo una fotito para que vierais, bueno, en el 96, pues época analógica, blanco y negro, súper purista, laboratorio en casa, todo yo. Y bueno, luego vino otro, Aduna, el anterior me lo editó Mestizo, que era una editorial de Murcia. Aduna es fruto de un viaje a África también, bueno, quiero decir, también era fruto de un viaje. Y este me lo editó la Fundación Cañada Blanch junto con el Club Diario Levante en una convocatoria, bueno, fue becado y me hicieron este librito. Este es del año 2000 y es fruto de un viaje, pues eso, por África del Oeste, en una época en la que yo para hacer fotografías tenía que... yo de vez en cuando me voy a bajar esto, ¿vale? Porque si no, entre el empañamiento... Para hacer fotografías tenía que viajar. Era como que si no viajaba no encontraba esa motivación. Y, bueno, África especialmente sí que fue un punto de inflexión muy importante, ya no solamente artística o fotográficamente, sino de vida, ¿no? Porque la primera vez me fui un año, prácticamente todo el viaje sola, viajaba muchas veces sola y bueno, pues todo lo que te aporta un viaje de esas características indudablemente te cambia la vida. Pero luego vino un momento no de letargo, más de latencia, donde... Bueno, pues por circunstancias personales ya no hacía fotos de vez en cuando, pero no había una intención detrás. Yo no me planteaba desarrollar un proyecto, hacía fotos solamente. Hacía otras cosas y mi vida tomó otros rumbos, me relacioné más con la imagen, empecé a relacionarme más desde lo plástico,
holográfico, además de muchas otras cosas como la maternidad y 1000 cosas más. Y bueno, ahí este pequeño lapso de tiempo duró 16 años solamente, y al cabo de 16 años pues entré en un proceso personal a raíz de un acontecimiento concreto, familiar, que me hizo surgir otra vez la necesidad de plantearme algo, ¿no? Un proyecto fotográfico. En este caso empezó fotográfico, pero se ha ido también ampliando y empezó en el 2016, todavía no lo he acabado, es este, el de la Fonía de las Chicharras. Y lo que os decía antes, ¿no? Antes yo viajaba mucho y para mí el viaje significaba romper, pues aparte de las barreras físicas, las barreras mentales, ¿no? Y aquí ya empecé a darme cuenta de que cerca, muy cerca, tanto como en el entorno familiar, la madre, pues había motivos también para hacer fotografía. Y empecé con este proyecto que, a ver, os puedo contar un poco de qué va, ¿no? O sea, mi planteamiento era, al ver envejecer a mi madre y cómo era ese acercamiento a un final, la reflexión era en torno a la vivencia del tiempo, ¿no? A cómo diseñamos nuestra vida y la medimos de forma cualitativa en meses, en días, en segundos, pero le quitamos esa connotación más arcaica de vivir los tiempos de una forma más sagrada, más profunda, más vivencial de verdad o más profana. Y estas son algunas de esas fotos que ya os digo, voy muy despacito, mi madre sigue viva, afortunadamente. Y bueno, os enseño algunas, son fotos, yo suelo hacer fotos muy directas, no manipulo nunca nada, como mucho pinto un 7 en la chaqueta. Como sé que andamos un poquito justos de tiempo y quiero centrarme en Osama, no os cuento más, ¿vale? Si queréis luego me preguntáis. Bueno, mientras seguía, bueno, a todo esto, en esos 16 años, otra de las razones por las que no hacía muchas fotografías era porque tenía mi conflicto con el píxel. Es en el momento en el que, claro, se abandona lo analógico de alguna manera para pasar a lo digital, y a mí ni podía disponer del tiempo ni del espacio para seguir con lo analógico de la forma que yo quería, y con el píxel no. Y en ese tira y afloja, cuando ya empezó con el proyecto de la Fonía de las Chicharras, pues me empiezo a motivar, ¿no? Y a decir, bueno, pues igual sí que le puedo sacar partido, porque pues eso, ¿no? Dentro de lo cotidiano, tampoco lo cotidiano para mí implica más cercanía, no buscar a lo mejor tanto la perfección, y digo, bueno, pues voy a abrirme un poquillo más, ¿no? Y me da un subidón y empiezo a generar bastantes proyectos, muchos proyectos. Entre ellos 3 que me autoedité. Uno es Idor, que es este, que no he traído para enseñaros porque creo que no me quedaban. Este es un poco una especie de homenaje al elemento agua, poniendo un poco en valor el significado tanto social como vital como simbólico. Este es un librito muy pequeñito, luego hay una foto de la portada. Grafías, que este sí que he traído alguno para enseñaros. Pues bueno, son imágenes donde busco pues lo que queda, el rastro de lo acontecido. Y está hecho a modo de cuaderno de escritura antiguo. Y el colmo de lo cotidiano viene con este trabajo. Hice un taller con Ricardo Cases y Pablo Casino, Casa se llama el taller, y había que desarrollar un proyecto. Y bueno, como yo estaba en este momento de mucha efervescencia, tenía como 9 proyectos que no sabía cuál elegir, y al final dije, mira, tú has dejado de tener la razón del viaje para encontrar el motivo fotográfico, vamos a lo más cotidiano. Y en ese momento estaba
enredada en un montón de trámites burocráticos tipo el pez que se muerde la cola, de estos que enlazas y que nunca acaban de tomar forma. Ay, se me ha olvidado traer un ejemplar de estos para enseñaros. Vaya. Bueno. Y entonces decidí sacarle partido hasta la burocracia, vamos, que me parece la cosa más tediosa y más horrible y que más mala leche me genera a mí, pues dije, pues hago el proyecto sobre la burocracia. Como está prohibido hacer fotos en los sitios públicos, en administraciones públicas, pues me pasé por alto la prohibición y hice fotos con el móvil. Entonces ahí sí que ya fue como romper con todo de donde venía y encontrar interés o motivación, pues eso, hasta en la burocracia, ¿no? Que es, y bueno, este es una muestra de lo que hice, que fue el proyecto que desarrollé con motivo de este curso. Entre tanto, precisamente en este curso, sí, conozco a Laura Doñate y Blanca Sanfélix, y decimos juntarnos para crear tapas duras, porque a las tres teníamos que ver con la fotografía, con el diseño gráfico, y a las tres nos gustaban los libros. Entonces decidimos juntarnos para hacer pues, un colectivo, es una asociación, un colectivo de divulgación de la fotografía. Empezamos como editorial, editándole precisamente a Ricardo Cases, pero la verdad es que ahora editamos muy poquito y diseñamos mucho, pero solamente libros de fotografía. Y bueno, llevamos como, pues creo que no llega a 2 años y hemos hecho todos estos libros. Bueno, ahí están también los nuestros. Falta todavía uno. Diseñamos mucho para Debacle Ediciones, que creo que muchos lo conocéis, la editorial de Paco Llop. Pues todos los libros se los hemos diseñado a él. El de la esquinita es el único que no es de fotografía. Y bueno, nuestra filosofía a la hora de diseñar libros es no ponernos tampoco muchos límites, solamente pues normalmente los límites que nos vienen son por presupuesto, porque normalmente trabajamos con fotógrafos independientes que no tienen una editorial detrás, que quieren tiradas pequeñitas, que tienen un presupuesto muy limitado, entonces intentamos hacer, pues bueno, pues eso, darle mucha dignidad a ese trabajo, intentando reducir bastante pues eso, el presupuesto, porque evidentemente es una tirada de 100, de 150, de 200, pues no es fácil sacarla a buen precio si luego la tienes que vender y la tienes que amortizar. Pero bueno, a mí trabajar con tapas duras, bueno, pues fue casi la primera vez que trabajaba en equipo. Es ese desafío, ¿no?, de trabajar en equipo con todo lo que tiene de reto y de conflicto con el ego, pero es súper enriquecedor. Luego, después de tapas duras, han venido otros equipos. De hecho, tengo otro equipo creativo con Iván Araujo, que luego saldrá por ahí, que se llama Equipo 4 Hilos. Así es que yo os animo a trabajar en equipo, que es súper enriquecedor. Bueno, mientras estaba en esto, creando tapas duras, viendo motivación para desarrollar proyectitos, todos los anteriores son mini proyectos, pues hice un taller con Xavier Rivas de 4 días súper intensos en Bombasquens. Ahora estoy hablando de finales de octubre de 2018, donde la temática del taller era dímelo tú, desplazamientos y orientaciones o desorientaciones o no, desplazamientos y orientaciones y desplazamientos o algo así. Bueno, identidades y teníamos que trabajar con ese tema y con unas lecturas que él nos había dado en un terreno acotado, ¿no?, en el barrio de Marchalenes de Valencia. Yo lo que hice fue un muestreo de la población, pero en ese taller, con muchas puestas en común, mucho debate, muchas lecturas, había un tema que era el de las identidades, las migraciones, que era
sobre el que giraban muchas de las conversaciones y las reflexiones. Pues 2 días después de acabar este taller, y yo con el concepto de la identidad muy en la cabeza, porque además es un tema que a mí me ha perseguido de siempre, ¿no? O sea, cuán necesaria es esa identificación, ¿no? A nivel personal, como para desarrollarte como persona, ¿no? El etiquetarte si nos encorseta en una situación y nos pone en una situación, o sea, nos posiciona por encima o por debajo de otra persona. Bueno, todo esto, ¿no? Un poco el tema de la identidad. Y el 1 de noviembre del 2018, creo que habían pasado 2 días del taller, es cuando me encontré con esta imagen. Yo estaba haciendo un recorrido por cementerios en Valencia. Voy a ir mirando la hora porque a veces no sé si hablo mucho o poco. Vale, voy muy deprisa porque se me está secando la boca y no sé si es porque voy a beber. Bueno. Pues esto. El 1 de noviembre, el Día de los Muertos, me voy a hacer una ruta por cementerios, voy al cementerio de Campanar y antes de entrar, al otro lado de la carretera estaba esta imagen. Y claro, esa imagen me lleva a pensar en esto. Estos son 4 imágenes que, bueno, supongo que pensáis que están hechas en África. Pues 2 están hechas en África, pero otras 2 estaban hechas en este sitio. Las en blanco y negro las hice en África y las otras 2 son del proyecto de Osama. Ah, vale, digo, aquí se ve todo muy verde, pero ahí se ven bien. Evidentemente, la vista de estas imágenes, bueno, la diferencia que identifica el entorno geográfico es porque estas construcciones al lado tenían estas otras construcciones. Bueno, a mí, yo no sé para vosotros cómo sería, pero para mí fue como, ¿qué está pasando aquí? Obviamente, toda la memoria africana mía, todo lo que había supuesto, que lo tenía como un poco ese lado africano aparcado, ¡pum!, volvió ahí muy potente, ¿no? Dije, madre mía, yo aquí tengo que hacer algo, y como iba con la cámara, con mi recorrido por los cementerios, dije, pues voy. Entonces me acerqué. Y esta fue la primera imagen que hice de todas. Me acerqué, o sea, ahí con la cámara colgando, hola, hola, salam aleikum, hay alguien ahí, tal, y apareció este hombre súper amable, me invitó a pasar. Y me empezó a contar, me invitó a pasar, él tenía pues una casita construida así de barro, todo de barro. Me empezó a hablar en una mezcla de inglés, castellano, idioma que yo no entendía mucho, signo. Ahí detrás del asiento, bueno, en la publicación, estas no son las fotos de la publicación, creo que hay algunas solamente. Me enseñó un campo de maíz que él tenía, entonces yo intentaba saber de dónde venía, y él me repetía todo el rato Agbadé, Agbadé, y yo no tenía ni idea dónde estaba Agbadé. Entonces se mete para adentro y me saca este mapa para explicarme dónde estaba Agbadé, cuando yo me di cuenta que es un mapa desleído de Andorra. Y dije, bueno, pues nada, Agbadé. Y me enseñaba también las plantaciones de maíz, como que eso era su vasto territorio. Ahí ese fue el primer día y ya empezaron. Yo seguí, estaba fascinada, intentaba encontrar un hilo coherente a su discurso para entender qué es lo que me estaba contando. Poco a poco como que se fue también relajando más o yo lo entendía mejor porque, no sé, porque entendía los elementos, la simbología que él utilizaba y bueno, acabé entendiendo. Él me contaba que él era rey, que él había nacido rey y que había migrado y que estaba construyendo su reino y que todo ese espacio era su reino. Él
aparte de construir, que construía insaciablemente, se levantaba súper pronto por la mañana y construía. Veis estos bloques de tierra, pues así construía, como quien construye castillitos de arena. Y anotaba, escribía. Él tenía como dos compulsiones, construir y escribir. Tanto en su agenda, esta foto para mí como que simboliza mucho ese rey que él porta en sí, como a todo alrededor. Él hacía inscripciones y entonces cuando le preguntaba qué escribía, él escribía su historia como rey, ¿sabes? Era un poco, pues eso, como el testimonio de lo que él había sido y de lo que pretendía seguir siendo aquí. Me contaba que estaba, creo que he puesto alguna foto, bueno, por todas partes había paneles de madera, en el suelo, en la libreta, montones de espacios donde él escribía y en todos ponía, vengo del país del maíz, Akbadé, bueno, no os puedo decir exactamente. Lo que sí que llegué a descubrir, muy curioso, en que había una asociación fonética de su escritura con el inglés. Country, king, la repetición K-E-E significaba king, Q-Q-T-E-E significaba country. Bueno, pues cositas que yo iba asociando. Era monocromatismo absoluto. Hay imágenes donde él está impregnado de barro, su ropa es color barro y todas las casas son color barro. Y esto antes leía a unos amigos un texto de Dubuffet con respecto al Art Brut, porque a mí, yo cuando estaba ahí y estaba viendo lo que hacía, porque miráis las paredes de las casas, ¿veis? Para mí las casas que él hacía no solamente eran arquitectura, eran escultura y eran pintura también, porque le servían de lienzo y las letras están esculpidas en las paredes de las casas. Bueno, pues este hombre, respecto al Art Brut, le decía que como que es la manifestación artística que si no tuviéramos tantos filtros y tantos condicionantes, pues y nos atreviéramos, pues que todos haríamos de alguna manera, y como la obra más sublime sería un lienzo pintado con barro, monocromático, donde pues solamente los volúmenes del barro configuraran esa obra que sería perfecta, ¿no? Y dije, joder, es que Osama conoció a Dubuffet, vamos, o al revés. Bueno, él tenía tan integrado su historia, su leyenda, su mito de rey. A ver, su mito. Él fue rey. Yo estoy convencida de que él nació en un pueblo de Nigeria como rey, en una familia real, ¿sabes? Dentro de su etnia, pues no tengo ni idea porque yo no he llegado a entender realmente su origen, pero seguro que él ha sido rey y eso se lo ha traído como bagaje, aquí como equipaje aquí, ¿no? Él se sigue sintiendo rey. Que él formaba su ejército, entonces dibujaba el ejército, pero para él esta representación del ejército, cuando él me lo enseñaba, él no me estaba enseñando una representación, él me estaba enseñando su ejército. Igual que formaba un ejército, acuñaba monedas, tenía otras páginas del cuaderno con dibujos de monedas y como era rey tenía su cara dibujada, ¿no? Otro monigote. Toda la historia de Osama está llenísima de simbología, pues de relato ancestral, ¿no? Pues no sé, había algo que de alguna manera yo sabía de qué estaba hablando y yo creo que él eso lo notaba y se lanzaba y me contaba y me enseñaba sus secretos y esto eran bolas de poder. Para él se pasaba y tenía como un montón de mini, no sé, cajas subterráneas, como montículos, estas de madera, pero había otras construidas de barro también,
cientos y cientos y cientos de bolas de barro, porque para él eran como bolas de poder con las que iba a defender al universo del bien, del mal. Y como veis, todo escrito también. Esa foto, cuando la vi, vamos, es súper africana, porque es como, no sé si habéis visto los termiteros, son tal cual, vamos. De hecho, en las 4 fotos en blanco y negro que os he enseñado antes, hay una que es lo mismo. Esta foto fue de los últimos días y cuando me acerqué, era el lateral de esta escultura, que era pues esta cosa que albergaba un reloj. Si queréis leerlo, es una cita. Delante de esta escultura, él se deleitó muchísimo a contarme el significado que tenía, que más o menos, bueno, luego yo había leído Ébano de Kapuscinski y Kapuscinski habla mucho de esto en ese libro, de, pues, sí, un poco el valor de la presencia y el valor de los antepasados, ¿no? De los ancestros. Y Osama me contaba, bien, o sea, al lado de esta escultura y con el paisaje de los edificios de enfrente, que eran de ladrillo rojo, pues me decía que él había hecho eso porque esperaba que funcionara el reloj, porque tenía la energía de sus antepasados, y que como los antepasados ahora viven en la tierra y tienen tanto poder, podrían hacer funcionar igual que pueden hacer funcionar cualquier cosa o elevar los edificios de enfrente, que a fin de cuentas para él todo estaba hecho de la misma materia, ¿no? Y que todo en realidad viene de los elementos más primarios. Esto es algo también a mí que me fascinaba, porque él se creaba todo este mundo arquitectónico y simbólico y a partir solamente de los 2 elementos que tenía ahí a su alcance, agua y tierra. Y claro, y cuando te decía esto de los edificios de enfrente, decía, joder, pues es que es verdad, si al final todo está hecho de lo mismo, ¿no? Y bueno, y esta reflexión sobre el tiempo me gustó mucho cuando la leí, ¿no? Porque es verdad, o sea, para nosotros, para los occidentales, el tiempo es como que existe independiente de nosotros y tenemos que ir como persiguiéndolo, ¿no? Y somos esclavos del tiempo. Y para un africano normalmente es al contrario, está en la medida de la importancia que nosotros le damos al tiempo. Entonces el tiempo se puede estirar o se puede acortar según nuestra voluntad, ¿no? Y sobre todo si nuestros antepasados nos dan el visto bueno. Y él ponía un ejemplo que yo me acuerdo haberlo vivido muchísimas veces. Bueno, lo cuento un poco porque en Osama se veía esto, ¿sabes? Él podría estar pues 15 horas seguidas construyendo y en ningún momento tenía la sensación de tengo que acabar esto ya, para nada. Él pues nada, construía y al día siguiente volvía a construir. Y como lo ilustraba Kapuscinski es la escena de que cuando tú vas a esperar un autobús porque tienes que ir a algún sitio y estás ahí debajo de un baobab o donde sea esperando un autobús y se te ocurre preguntarle a alguien ¿cuándo pasa el autobús? Te dicen como que ¿cuándo? Pues cuando llegue. A nadie se le ocurre pensar va a venir a las 7:15 y yo llego ahí 10 y como se retrase me pongo nervioso. No, tú te quedas y cuando llegue el autobús es cuando ha llegado. Y así es, y puede ser en 1 hora o al día siguiente. Esta para mí es una de las imágenes más representativas, ¿no? Porque, claro, enfrente de donde él construía su mundo, su reino, se estaba construyendo paralelamente y en un contraste casi caricaturesco, pues otra urbanización, otros edificios, ¿no? Y están a una calle de cruzarlas.
todas estas fotos y muchísimas más fueron desde noviembre, desde el 1 de noviembre de 2018 hasta mediados de julio del 2019. Yo iba haciendo fotos porque, pues no lo sé, la verdad es que no me pregunté por qué estaba haciendo fotos, pero sabía que tenía que hacerlas. Y entonces llegó un día, un miércoles, que fue el día este que os cuento del reloj y tal, que cuando volví a casa y al estudio tuve como un pálpito de decir, ostras, tengo que publicar algo, tengo que hacer algo, tengo que imprimir estas fotos, hacer una selección y ver que con todo lo que tengo hecho, qué es lo que puedo contar. Y me puse ese mismo día por la tarde, pues eso, a revisar fotos, a maquetar algo, y al día siguiente fue muy rápido, hice algo como para mí, para ver cómo quedaba eso. De hecho, la primera prueba eran unas cosas muy pequeñitas, unos desplegables muy pequeños que había hecho, no tiene nada que ver con la publicación de ahora, que tiene estas dimensiones. Pero supongo que algo dentro de mí, claro, sabía que eso era efímero, que eso no iba a durar. Yo no me había preguntado, estarán, pero pues eso se sabe, ¿no? Y entonces al día siguiente, cuando fui a la imprenta de barrio para hacer la prueba de las fotos, el chico de la imprenta me dice, ostras, estas son las casas que han derribado. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo que las han derribado? Si estuve ayer ahí. Y nada, me enseñó el artículo de prensa, efectivamente las habían derribado. ¡Buah! Y nada, pues me fui corriendo, no, eso fue el viernes, el sábado me fui corriendo para allá y efectivamente las habían derribado, había pasado las excavadoras y había quedado esto. Fue realmente, fue heavy para mí porque además yo me iba fuera de viaje y decía, ostras, y ahora todo ha desaparecido, hasta él ha desaparecido, porque ¿qué ha pasado, no? Me imaginé que, bueno, hablando con algunas personas del barrio, bueno, pues que de servicios sociales, tal, bueno, que estaría ingresado se lo habrían llevado de servicios sociales y supuse que lo habrían ingresado en alguna unidad psiquiátrica y efectivamente. Y a partir de ahí, bueno, yo estuve fuera, tal, entendí que tenía que hacer realmente la publicación y entonces ese fue como el primer paso que hice para perpetuar un poco lo que él había hecho, ¿no? Porque a mí esto me parecía como que no podía pasar desapercibido. Esto había pasado en la ciudad de Valencia y me parecía increíble que desapareciera del todo sin dejar rastro. Yo sabía que él no tenía familia en Valencia, no tenía otros referentes, no sé. El caso es que, bueno, ese domingo me puse a buscar y acabé encontrándolo efectivamente en un hospital, en psiquiatría. Él no sabía que le habían derribado la casa, se lo dije yo, entró en shock. Y entonces ahí sí que tuve claro, joder, este hombre tiene que recuperar esa identidad, volvemos al concepto, que él estaba adquiriendo con su reino, con sus construcciones. Para mí siempre pensaba que él construía su identidad a base de ladrillos de barro, pero además era esa parte de no perder esa raíz, esa conexión con tu cultura, con lo más profundo, pero llevado como al extremo, ¿no? Yo siempre me imagino a los migrantes que se llevan el retrato familiar de la gente que dejan detrás para verlos, ¿no? Pues él como lo lleva al extremo y construye todo su mundo de la forma que sabe, que luego me contó que es que su padre le había enseñado a construir. Miro la hora. Y entonces ahí dije, pues eso, lo que os digo, tengo que un poco, por una parte, para a él, recordarle, no, devolverle un poco la dignidad y devolverle la realidad que él había construido, ¿no? Que no desapareciera, sobre todo para él, ¿no? Me parecía como lo mínimo. Entonces hice la publicación, se expuso en una sala en Valencia, él la vio, se emocionó muchísimo. Y nada, y siguió la cosa. Entonces, bueno, leedlo. Este es un fragmento de uno de los textos que acompañan la publicación, que ha escrito Pilar Cambronero, que está aquí detrás de la fotógrafa.
bueno, me parece uno de los fragmentos de los textos para mí como más válidos, no porque, joder, creo que el trabajo de Osama, iba a decir mi trabajo, no, el trabajo de Osama lo que hace es como que te sacude un poco, ¿no? Todos tus esquemas mentales, socioculturales, te pega como un repaso para volverte a replantear pues un montón de cosas, ¿no? A mí se me abrían como un montón de preguntas sobre desde arte y salud mental, a territorio, políticas, filosofía y religión. Como que es un tema y, o sea, una materialización de algo que te puede abrir como un montón de puertas, ¿no? Y generar como mucho debate y mucha reflexión. Bueno, a todo esto Osama siguió ingresado, lo ingresaron en un centro, en una residencia psiquiátrica, está bajo tutela, y el espacio quedó, bueno, pues vacío. Yo ahí empecé a visitar ya el espacio, pues no sé, yo sentía que yo había hecho la publicación, pero como que ahí había materia para seguir sacando y tirando del hilo sin saber muy bien hacia dónde. Entonces empecé a recoger también pues objetos, porque habían pasado las excavadoras, habían destruido todo, los paneles grandes con las letras no quedaba prácticamente nada, pero siempre encontraba algo y los fui recogiendo. Y entonces en algún momento una de las fotos, no sé si he sacado o no, era esta, que cuando él construía, detrás de esas vallas, en la valla de la derecha había un espacio disponible. Entonces, bueno, pensé que la mejor de las formas de devolver su reino a su lugar era pues contratando esa valla publicitaria que curiosamente la de al lado te ofrece el mejor de los sitios para vivir desde una inmobiliaria. Y entonces puse esta foto. Esto fue en febrero del año pasado. Yo la contraté para 2 meses, porque vale una pasta contratar esas vallas. Pues la valla sigue estando, no me la quitan. Está verde, pero ahí está. Y entonces, joder, es que lo que son las cosas, ¿no? Porque, claro, yo la valla la puse y no puse nada más. No hay literatura alguna, ¿sabes? No hay nada escrito. Entonces yo de vez en cuando me voy simplemente a espiar y a observar a la gente, sobre todo recién puesta, muy poquitos días, porque enseguida vino la pandemia. Entonces la idea era que Osama visitara la valla y viera, ¿no?, que realmente eso había existido, que no estaba tan loco. Pero todavía no ha podido visitarla, no ha podido ir a verla. Entonces yo creo que me la van a dejar hasta que Osama pueda verla. Y bueno, me interesaba mucho ver qué provocaba eso en el vecindario, porque claro, una de las razones por las que Osama ya no estaba allí era porque algunos vecinos se quejaban, porque tenían miedo de que fuera un foco de chabolismo o de drogas o bla, bla, bla. Otra mirada podría ser qué interesante, ¿no?, qué nos puede aportar este tipo de construcción o esta persona aquí. Y bueno, empecé a pasearme por ahí y escuchando cuando la gente pasaba, porque al principio la gente pasaba y efectivamente comentaban, uy, esto tal, y entonces, bueno, el siguiente paso ya comprarme un micrófono y empezar a grabar a la gente, pidiéndoles permiso, claro. Y eso es otra parte del trabajo en el que he seguido trabajando hasta ahora, porque como sigue estando la valla, sigo teniendo como mucho material para seguir indagando, y la verdad es que es muy curioso. Si vais a la exposición luego, ahí está, hay un audio pues que dura como 10-12 minutos con varios testimonios de la gente. A mí me parece, vamos, casi lo más interesante del trabajo y de la exposición. Estos son algunos de los objetos que he ido rescatando de ese terreno. Sí. Sigue siendo todo muy monocromático, como veis. Lo curioso es que algunos de ellos, en concreto estos dos,
su teléfono y su estuche de bolis los encontré hace escasamente un mes, después de hace año y medio. Bueno, me falta la azada, si el día que coja que vaya con azada a saber lo que encuentro ahí, porque yo voy y empiezo a levantar pedruscos y van apareciendo cosas. ¿Qué? ¿5? Vale. Sí, sí, porque yo quiero que habléis. Y esto es otra de las cosas que todavía, y mira que he ido veces y veces y veces, todavía voy en bici o andando siempre, sigo descubriendo pintadas que no había visto. O sea, él tenía una compulsión y una necesidad de contar cosas, aunque nadie las entendiera, increíble, porque aparecen pintadas en cualquier lugar, en la acera, bueno, pues eso. ¡Ay! Bueno, esto no es una foto. Y nada, lo que la he puesto porque quería también comentar eso, que este trabajo que empezó siendo este documento fotográfico ha ido como abriéndose puertas. Es un proyecto que está súper vivo. De hecho, ahora empezaré otra línea porque él ha salido de la residencia, está en un piso tutelado y va a empezar a poder salir más y a poder, pues eso, caminar y seguramente volver al sitio. Le estoy tramitando el pasaporte, bueno, hay muchas cosillas. Y una de las líneas que a mí me gustaría seguir con este trabajo, que al principio fue como una recogida documental solamente, como algo más por interés personal, es el lado social, un poco, bueno, lo que repercute en él directamente y bueno, pues todo lo que pueda conseguir en paralelo. Y en el ámbito también, pues eso, más... Sí, casi en el ámbito educativo, ¿no? Y entonces me ocurrió hacer una adaptación infantil, porque creo eso, que plantea un tema ya solamente desde la migración, ya me parece bastante importante, y todos los temas que hay alrededor, que sería muy interesante ilustrarlo para dirigirlo a niños y jóvenes. Y entonces el equipo del que os hablaba, con Iván Araujo, que se llama Equipo 4 Hilos, bueno, pues hemos decidido hacer un libro infantil con la historia adaptada y él los está ilustrando, para que sepáis que esto va a venir dentro de poco. Está ya prácticamente acabado, los contenidos, ahora falta pulir la forma. Y nada, Osama, el rey de Akbade. Luego, muchos meses después, supe que, creo que era en Fon, que es una de las etnias que Nigeria y Benin, que Akbade significaba maíz. Por eso él el primer día me enseñaba sus plantaciones de maíz que había puesto ocupando un campo, pero vamos, que el agricultor había hecho oídos sordos y le había dejado ocupar el campo y plantar maíz. Y bueno, todo esto es que me dicen que ya, pero os voy a poner el vídeo. Ay, ¿cómo se hace esto? Vale. ¿Dónde está? Esto es un vídeo de menos de 2 minutos. Uy, no está. La policía lo veía, claro. Él se ponía delante, cuando venía el tractor ese, delante de él, no le dejaba. Se tenía que, claro. Él tenía un papel, pero luego ya dejaron de cumplir lo que él quería. Y yo también vi un hombre un día con una furgoneta, vino y le trajo un saco de barras de pan. Se lo dio. O sea que él estaba aquí porque lo mandaban, se ve que eso para el turismo sería bueno, porque por aquí pasaba el autobús turístico ese. Claro, se veía eso, que eso es de África, y era como un atractivo. A mí me gusta mucho ver los reportajes de la segunda cadena, a veces te hacen reportajes de África y ves las cabañas que se hacen y siempre me venía a la memoria África, siempre. Pasábamos por aquí, veíamos a 2x3, veíamos el coche de la policía y digo, madre mía, esta persona, si no le hace mal a nadie, ahí se lo está trabajando del todo y currando, ¿y para qué vendrán a molestarlo? Que yo a veces pasaba y yo soy muy sentimental, enseguida me caía la lágrima. Yo hacía eso antes. Este está bien, mucho te gusta. Esta es mi casa, esta es casa. Yo hacía eso antes, este me gusta.
Y él se creía que eran los mismos, que venían a destruirle todo eso que tiene. La policía lo veía, claro, pues claro. Él se ponía delante, cuando venía el tractor ese, delante de él, no le dejaban, se tenía que, claro. Él tenía un papel, pero luego ya dejaba. Pues ya está. Que me digan que ponga una foto de fondo. Ah, no lo tenía que decir. Vale, ¿cuál os pongo? Bueno, muchas gracias a todos por haber venido, que no es fácil. Lluvia, pandemia, bla, bla. Y aquí tengo que agradecer a muchas personas. A Pilar por los textos, a Iván por ser mi compi de aventuras, ilustraciones y muchas más cosas, a Juanjo por echarme un cable con el montaje del vídeo, que además estuvo en el CCC, no de Cultura Online. No sé por qué se ve tan magenta. Y nada, si queréis saber cosillas o preguntarme, mira, voy a poner esta, ¿vale? Que no es de Osama, pero me gusta. Atención, porque ha dado las gracias antes de exponerse a las preguntas, es decir, que... Ah, no, claro, porque si no, no las doy. No, exacto. Bueno, ya sabéis cómo funciona. Os paso el micro, yo aguanto, no os preocupéis. Para romper el hielo, lanzo la primera pregunta. Que sea fácil. Es fácil. Hemos hablado de que es un proyecto abierto, es un proyecto con varias líneas de acción. No sabía lo del multimedia, pero era una de las cuestiones que yo tenía interés, es decir, entrevistas que se hayan grabado viendo todo lo que es pues, la valla y todo lo que se puede generar a partir de ahí. Has hablado del libro dedicado al público infantil. ¿Qué tienes entre manos en los próximos semanas o meses cuando puedas contactar con él y en la vivienda tutelada y puedas trabajar con él? Es decir, ¿qué tienes en mente? Pues muchas cosas, pero mira, para la exposición una de las cosas que quería haber traído, que no he podido porque no me han dejado. Yo, una de las primeras cosas que hice cuando entró en la residencia es regalarle un cuaderno y unas pinturas. Al cabo de varios meses me enteré que le habían confiscado las pinturas porque había usuarios del centro que se las comían, entonces no podían tener pinturas, con lo cual hasta que no le llevé rotuladores. Pero mientras estuvo en la residencia nunca escribió ni dibujó ni nada. Y ahora, desde que está en el piso tutelado, que lleva 3 semanas o un mes o algo así, bueno, ha cambiado totalmente. A mí el tema de la enfermedad mental siempre me ha interesado por lo personal y bueno, ha sido como tan radical. Primero el cambio que fue de pasar de vivir en la calle, pero como él había elegido vivir, a pasar a una residencia psiquiátrica, bueno, 2 personas diferentes, 20 años, porque además, a ver, yo no estoy en contra de las residencias psiquiátricas, ni de un tratamiento psiquiátrico, ni nada de nada, no va por ahí, pero sí que creo que no estaba en el lugar adecuado, y no solamente yo lo pensaba. Bueno, por los motivos que sea, la medicación, por lo que sea, hubo un cambio muy grande. Y ahora está en el piso tutelado. Cuando lo fui a visitar, es verdad que le he visto una mejoría a nivel comunicativo, de todo mucho más grande, y ha empezado a dibujar. Entonces sí que me hubiera gustado traer alguno de esos dibujos para ver ese cambio, porque estuve hablando, que por cierto, Esther, ¿estás aquí? Esther, ¿no? Bueno, es alguien que está en contacto directo con él. Pues eso por un lado, esa parte de expresión ahora lo quiero llevar al espacio.
Luego empecé hace tiempo, que es como el proyecto de más envergadura, que a veces se me quedaba muy, muy grande, lo estoy haciendo con Juanjo y es un documental. Pero claro, me parece que hay ahí tela, un documental centrado sobre todo, pues eso, en arte y enfermedad mental y, bueno, y todos los temas laterales que se tocan. ¿Preguntas? Sí, asomamos la mano un poco, ¿no? Y con miedo. No, en realidad no es una pregunta en sí, pero ya que tenemos un breve minuto y tal, sí que era agradecer toda la charla, porque yo creo que precisamente no hay preguntas porque ha sido tanta información y tan completo, y también ver tu viaje un poco, ¿no? Que me parece que tiene conexiones con lo que hablabas del tiempo, que a veces a lo mejor pues has estado 16 años que no has sentido esa necesidad, y justo cuando te viene esa necesidad y conectar con esta persona, que seguro que lo que tú dices, había mucha gente que estaba pasando por ahí y sabía el tema, pero de pasar a la acción, hacer las fotografías y involucrarte tanto en este proyecto para llevarlo tan lejos, no sé, me ha dejado sin palabras, yo creo, como todo el mundo, y me parece que está súper bien trabajado y muy bien traído con tu trayectoria también, que también ha quedado súper bien reflejada un poco en la Qué charla. bien, muchas gracias. Pues es verdad lo que dices, porque a raíz de que yo publicara esto y muy poca gente estuvo en contacto con él mientras vivía ahí, pero entre ellos estuvo Chema Segovia, que es otro de los que escriben en el encarte, en el texto, que es un arquitecto y urbanista, y el artista urbano Luce, no sé, muchos lo conoceréis, que estuvieron un día charlando con él. Entonces, a raíz de que se viera un poco, saliera a la luz el trabajo y tal, me empezó a contactar muchísima gente diciéndome: ostras, tú lo has hecho fotos, has hablado con él, tal. Yo pasaba todos los días por ahí, pero nunca tuve ese impulso, ¿no? O ese atrevimiento de acercarme y hablar con él. Sí, pues esa es la cosa esa de la alteridad, ¿no? De que nos supone algo, ¿sabes? Que nos deja como tan perplejos que entre el miedo, pues no sé, supongo que a cada uno le pasa una cosa, pero aceptar al otro cuando es además tan diferente e integrarlo y acercarte es... Claro, yo si no hubiera viajado tanto por África, pues igual tampoco lo hubiera hecho, no lo sé. Bueno, sí. Soy Luis. Hola, Luis. Luis. Nada, felicitarle por el proyecto, que me ha encantado, que ya sabía que estaba trabajando en él. Curioso que yo conocía la casa antes de que supiera que estabas trabajando ahí. Y hay un tema que no has nombrado, pero que se me ha ocurrido, se me ha pasado por la cabeza y lo refleja muy bien en el proyecto, que es cómo crecen las ciudades desmedidamente y cómo quedan espacios, pues como aquí en Castellón, todos alrededores con casas abandonadas, en Valencia, en La Huerta. Y yo, por mi trayectoria de vida, me he movido mucho por esos sitios, por el tema del graffiti y tal. Interactúas con gente como Osama, que vive ahí, que para el resto, por ejemplo, los vecinos que viven enfrente, pues era como un peligro, o como una amenaza, o como algo extraño. Y son personas que tienen tanto que aportar, pero simplemente por su origen, ¿no? O por por el nivel económico, los tenemos como olvidados, ¿no? Y no interactuamos con ellos y tienen tanto que aportar a la sociedad, claro, que lo refleja muy bien esa idea, vamos. Sí, sí, a mí eso, los márgenes, ¿no? Los límites de cualquier cosa, creo que siempre es donde pasa lo más interesante, sea una ciudad o sea lo que sea, pero ahí en el borde, ¿no? Lo que está lejos de límites es lo conocido, ¿no? En los límites donde realmente creo que te arriesgas y aprendes, ¿no? También. Pero es que la foto última es tan representativa con Engel & Volkers, la super inmobiliaria. ¿Cuál pisos dices? De $500.000 euros y enfrente... ¿Esta dices o la de la bahía? La última, esta.
Y enfrente la tierra de nadie, ¿no? Todos los barrios que antes eran huerta, que han quedado por especulación ahí perdidos y que hay eso. De hecho, sigue sin pasar nada en ese terreno, ¿sabes? Claro. Han pasado casi 2 años y no es que el ayuntamiento necesitara ese espacio para nada, no... Claro, y eso es O sea, lo que... yo creo que había muchas formas de resolver esto, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, pues la más radical fue derruirle. A ver, me consta que por su parte había una negativa también a entrar en el de servicios sociales, de un piso, él quería vivir ahí, vamos, y me parece tan digno. Él está viviendo donde quiere vivir. No sé, que para nosotros con nuestros esquemas acomodados no tuviera eso, la dignidad suficiente, porque ese es el discurso, ¿no? Es que necesita una casa digna. Claro. ¿Digna para ti o para él? Claro. ¿No? Bueno, son cosas, ¿no?, que te preguntas. Sí, sí. Pues muy bien, muy bonito, muy interesante. Gracias. Hola, yo soy Rebeca y mi pregunta era, en la exposición has hecho hincapié en el en su color del barro, ¿no? En su uso solamente del barro en todo su reino. Y cuando dijiste de que lo internaron en el centro psiquiátrico y tal, el haberle dado el papel y los rotuladores, supongo que serían de diferentes colores, ¿no? No. De un color solo. Le di un bloc de bocetos de estos y una pintura de pincel de un color rojo que él siempre utilizaba. Esa era mi duda. Sí, no, solamente le di ese. Luego los rotuladores sí que le di una caja, pero la idea era que pintara con un solo color porque era un poco lo que utilizaba. Para que se sintiera más a gusto, ¿no? Más en conexión con lo que tenía. Sí. También pedí en el centro, porque tenían un espacio sin nada, que era de tierra, y que se supone que allí iba una huerta que nunca hacían, y les pedí que sí le podían ofrecer ese espacio para que él trabajara con la tierra, porque yo le hablé con él y me dijo que le encantaría, pero no se lo dieron. No estaba dentro del esquema y de su programa y su estructura, entonces... Tú querías decir algo, pero tú ya lo sabes todo. No sé todo, pero me he echado en falta encontrar la historia de la valla, que me encanta, y que creo que da cuenta de lo que Osama al final representaba para mucha gente lo que le conocía. ¿No? La calidez humana que él tenía, que se ve un poco en su construcción. ¿Pero te refieres al impacto de la valla, lo que la gente cuenta? A la empresa de la valla. Ah. Es que es casi mágica también. Es verdad. Es una anécdota, pero es que todo ha sido como muy anecdótico porque todo ha ido surgiendo así como por azar, pero luego todo tenía como una carga, pues como su historia, vamos. Pues yo cuando vi que estaba disponible y pensé en esto, dije, me van a cobrar una pasta, no voy a llegar, pero bueno, por probar, ¿no? Si no llamo no voy a saber. Entonces llamé, le conté la historia, la chica que le decía, oye, pero tú me estás escuchando, porque no decía ni mu. Y entonces me dijo, es que estoy alucinada con lo que me estás contando, me encanta. Me parece, pues eso, humanizar esta historia de una manera increíble. Y entonces me contó su parte, ¿no? ¿Cómo era? ¿Tú te acuerdas cómo le llamaban? Todas las vallas tienen un nombre. Sí, Wakanda era. Sí. Pues ellos tienen un registro cuando contratan, cuando hacen su página de Excel y tal, con un número, y cada valla tiene un número, pero a esta valla le habían quitado el número y le llamaban Wakanda, porque es que no sé si se ve, no, aquí ya no se ve, claro, ya me lo llevé yo, pero bueno, entre el último palo de Angela Volkers y el de él, esos dos del medio, él tenía
En la publicación sí que hay una foto que se ve. Él tenía una de estas maderas que está en la exposición, por cierto, esa la conseguí rescatar, con una inscripción y una tela roja. Y ese era como un poco que marcaba la entrada, ¿no?, a su reino. Y entonces me contaba que habían llegado a un pacto con él porque él escribía compulsivamente, y esas vallas no están a una altura muy alta, llegaba a escribir encima de las vallas. Y decían, tío, es que la gente paga una pasta para estar ahí, no puedes escribir encima, entonces te dejamos que tú pongas tus cositas en las barras, en los palos estos, pero no escribas arriba. Y entonces ese era el pacto de la valla Wakanda. O sea, imagen intervenida, ¿no? Bueno, pues si os parece, damos cierre a la primera parte de la sesión de hoy, porque ahora pasaríamos hasta la Llotja del Canem para hacer la visita semiguiada, porque estará Ana Raquel estará allí y los demás iremos subiendo. Les tengo que vender el libro. Que se me ha olvidado. Mientras nos organizamos y recogemos, adelante. Y quedan los que hay ahí solamente. He hecho 2 ediciones, no muy muchos, 50 la primera edición, la segunda con tapas duras, de otros 50, y quedan estos. Y es tan monumental como su construcción. Y bueno, solamente dos comentarios sobre tu proyecto, por mi parte. Una, el tema de la valla publicitaria es una de las ideas que, como he comentado ya antes en alguna persona de confianza, es una de las ideas que digo, ¿cómo no se me ocurre a mí?, ¿no? Porque me parece una idea magnífica, que rompe en esa línea comercial que esperamos de una valla algo extraordinario y creativo, como es el mismo Osama, es decir, que él está cumpliendo casi todos los cánones de discriminación social, ¿vale? Es decir, una persona inmigrante, una persona de color, una persona con una enfermedad de salud mental, le falta ser mujer y poco más, es decir, ya para todos los cánones de discriminación social. Y me parece muy valiente tu proyecto, en que te pongas a su lado, que seas tan respetuosa con él y con su trabajo y con su vida, y que lo muestres así. Y nada, recordaros que el jueves de la semana que viene tenemos a Ricardo Cases aquí, ¿vale? ¿Alguien no conoce a Ricardo? Todos, ¿no? No pasa nada si lo levantáis, ¿eh? La mano. Mucha gente que ha venido aquí y bueno, pues vaya a descubrir a Ana Raquel, ¿vale? Pues muy bien, adelante. Y poco más. Inscribiros porque ya hay un buen grupo de asistentes que se han inscrito. Y muchas gracias por la asistencia, ¿vale? Y podéis hablar con Ana mientras recogemos, o hablar entre nosotros hasta que lleguemos a la Llotja. Muchas gracias.